Hola, soy Sofía. Hace exactamente una semana, Javier, el hijo del socio de mi padre, me despidió de la empresa que mi papá construyó, arrojando mi trabajo de meses a la basura frente a toda la junta directiva. Él creía que la humillación me rompería, pero en realidad, solo encendió una mecha. Ese gesto, tan arrogante y despectivo, fue el error más grande de su vida, aunque en ese momento él no lo sabía. Se sintió como el final de mi mundo, como si el legado de mi padre se estuviera desmoronando frente a mis ojos, y yo era completamente impotente para detenerlo. Pero a veces, cuando te empujan al borde del abismo, no caes, aprendes a volar. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño que lo único que te queda es crecer? Antes de contarte cómo esa puerta de cristal se cerró a mis espaldas y lo que hice justo después, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un ancla decide hundir el barco equivocado. Todo ocurrió en el piso 40 de un rascacielos en el centro de Austin. La sala de juntas era una caja de cristal con una vista panorámica que te hacía sentir en la cima del mundo, un lugar diseñado para intimidar. Allí estaba yo, con 26 años, presentando un informe de 50 páginas que me había tomado noches enteras compilar. Detallaba los riesgos catastróficos del nuevo y temerario plan de expansión de Javier, una apuesta de $200 millones que él vendía como el futuro de la compañía. Javier, con su traje a la medida y su sonrisa de vendedor de autos de lujo, me observaba con una impaciencia apenas disimulada. Para él, yo no era la arquitecta principal del sistema que mantenía todo a flote. Era un obstáculo, una nota a pie de página en su gran narrativa de éxito. La tensión en la sala era palpable, pero los miembros de la junta, hipnotizados por su carisma, parecían dispuestos a seguirlo ciegamente al precipicio. Mi padre, Ricardo, había cofundado esta empresa desde un garaje, con más sueños que dinero. Él y el padre de Javier, Carlos, eran socios, pero mi papá era el cerebro técnico, el visionario que construyó el sistema, Orion, el corazón digital de la compañía. Tras su muerte, yo tomé su lugar, no por herencia, sino por mérito. Mejoré, expandí y blindé su creación hasta convertirla en la pieza de software más robusta de la industria. Era su legado, y yo era su guardiana. Por eso me dolía tanto ver la pared principal de la sala de juntas, donde antes colgaba el retrato de mi padre, un recordatorio de los verdaderos cimientos de la empresa. Ahora había un cuadro abstracto y llamativo, sin alma ni historia. Javier lo había quitado semanas después de asumir el cargo. Un acto simbólico y silencioso para borrar cualquier rastro de que esta empresa no era enteramente suya. Me puse de pie, con el pesado informe en mis manos. Mi voz, aunque temblorosa al principio, se fue afianzando a medida que presentaba los datos. No eran opiniones, eran hechos, simulaciones, proyecciones de estrés del sistema, análisis de puntos de fallo. Expliqué con la mayor claridad posible que la infraestructura actual de Orion no podría soportar la carga de la expansión propuesta sin una reestructuración fundamental que llevaría al menos 6 meses. Forzarlo sería como intentar que un auto familiar ganara una carrera de Fórmula 1. El motor simplemente explotaría. Yo no soy una gran oradora, soy una programadora. Mi lenguaje son las líneas de código, la lógica pura, y esperaba que, en una sala llena de gente supuestamente inteligente, los números hablaran por sí mismos. Pero estaba equivocada. La lógica no tenía cabida en el teatro de Javier. Apenas había llegado a la página 10 cuando Javier me interrumpió con un gesto displicente. Ni siquiera me miró a mí, se dirigió directamente a la junta, como si yo fuera una simple asistente técnica que había excedido su tiempo. Agradecemos el análisis exhaustivo de Sofía, dijo, cargando la palabra exhaustivo con un sarcasmo venenoso. Pero en el mundo de la tecnología, la velocidad lo es todo. El exceso de cautela es solo otra forma de parálisis. Me enmarcó como una reliquia del pasado, una ingeniera anclada en los viejos métodos de mi padre,
incapaz de comprender su visión audaz y disruptiva. Los miembros de la junta, hombres mayores con trajes caros, asintieron lentamente, sus rostros impasibles. Nadie me defendió. En ese momento, entendí que no importaba cuán sólidos fueran mis argumentos. La dinámica de poder ya estaba establecida, y yo estaba en el fondo. Intenté replicar, abriendo el informe en la página 23, donde un gráfico de barras rojo brillante mostraba una probabilidad del 70% de una falla sistémica en los primeros 90 días. Javier, si miras esta simulación, comencé a decir, pero él ya se había levantado de su asiento. Se acercó a mí, y el olor de su costosa colonia llenó el aire, haciéndome sentir pequeña. Con un movimiento rápido y deliberado, me arrebató el informe de las manos. Lo sostuvo en alto, como si fuera una prueba de mi incompetencia, y recorrió la sala con la mirada. Su sonrisa era la de un depredador que ha acorralado a su presa. Simulaciones, proyecciones, dijo con un suspiro teatral. Sofía, el futuro no se predice en informes, se construye. La humillación era un nudo en mi garganta, pero me negué a bajar la mirada. Fue entonces cuando pronunció la frase que lo cambiaría todo. La frase que resonaría en mi cabeza durante las siguientes horas. Nuestra empresa es un cohete, Sofía, declaró, con una voz que pretendía ser inspiradora pero que solo destilaba arrogancia. Y en un cohete, no tenemos espacio para anclas. La palabra ancla quedó suspendida en el silencio de la sala. Me redujo a eso, un peso muerto, todo mi trabajo, mi dedicación. Las noches en vela asegurando que el legado de mi padre siguiera funcionando sin fallos, todo borrado con una sola metáfora insultante. Vi una chispa de incomodidad en los ojos de uno de los directores más antiguos, un hombre que había conocido a mi padre, pero se apagó tan rápido como apareció. Nadie iba a contradecir al nuevo rey. El mensaje era claro. Yo ya no pertenecía a ese lugar. Con un dramatismo calculado, Javier caminó hacia el elegante basurero de cromo que estaba en una esquina. Me miró directamente a los ojos, una última vez, con una expresión de triunfo final. Y entonces, dejó caer el informe. Las 50 páginas, mi trabajo, mi advertencia, cayeron al fondo con un sonido sordo que pareció resonar en toda la sala. Nadie se movió. Nadie dijo nada. El silencio fue su aprobación. Luego, sin romper el contacto visual conmigo, se dirigió a su asistente. «Llama a seguridad», ordenó con una voz fría y metálica. «Escolta a la señorita Morales fuera del edificio. Su acceso ha sido revocado. La sentencia fue final, ejecutada frente a la misma gente que dependía de mi trabajo para cobrar sus cheques millonarios». El shock me paralizó por un instante. Era una sensación helada que me recorría de pies a cabeza. No lloré, no grité, simplemente me quedé allí, viendo cómo 2 guardias de seguridad aparecían en la puerta de cristal, sus rostros inexpresivos. Sentí las miradas de todos clavadas en mi espalda mientras recogía mi bolso y caminaba hacia la salida. Al pasar junto a la pared, mis ojos se detuvieron en el cuadro abstracto que había reemplazado el retrato de mi padre. Fue entonces cuando lo comprendí. Javier no solo me estaba despidiendo a mí, estaba intentando borrar nuestra historia, nuestro fundamento. El largo pasillo hacia el elevador se sintió como una caminata de la vergüenza. Pero a cada paso, el shock se transformaba, se estaba solidificando, convirtiéndose en algo duro, frío y afilado. Una idea, un plan que mi padre y yo habíamos diseñado para un día como este, comenzó a tomar forma en mi mente. Mientras las puertas del elevador se cerraban, sentí como si una guillotina de cristal hubiera caído, separándome para siempre del mundo que mi padre y yo habíamos construido. Los 2 guardias de seguridad, un hombre mayor con ojos cansados y un joven que no podía mirarme a la cara, se mantuvieron en un silencio profesional. El descenso desde el piso 40 fue el más largo de mi vida. Cada piso que pasábamos era un recordatorio de la altura desde la que me habían arrojado. El shock inicial, esa parálisis helada que me había invadido en la sala de juntas,
comenzó a disiparse, reemplazado por un calor que subía desde mi estómago. Una rabia fría y lúcida. No era una furia explosiva, sino una energía densa y concentrada. Miré mi reflejo distorsionado en las paredes de acero pulido del elevador y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía más vieja, más dura. La humillación no me había roto, me estaba forjando. El elevador se detuvo en la planta baja, y las puertas se abrieron a nuestro enorme atrio de concepto abierto. Decenas de empleados, personas con las que había compartido cafés, almuerzos y noches de trabajo intenso, estaban allí. Algunos levantaron la vista, vieron mi escolta y la bajaron de inmediato, sus dedos de repente muy ocupados sobre sus teclados. Otros fingieron no verme, sumergiéndose en conversaciones repentinamente urgentes. Solo unos pocos, los más jóvenes, a quienes yo misma había contratado y formado, me miraron con una mezcla de confusión y pena. Sentí sus miradas como pequeños alfileres en mi piel. Nadie se acercó. Nadie preguntó nada. El mensaje de Javier desde el piso 40 había llegado alto y claro. Yo era una paria, una ancla que había sido cortada, y cualquiera que se asociara conmigo corría el riesgo de hundirse también. La soledad en medio de esa multitud fue más dolorosa que el propio despido. Me guiaron a mi escritorio, que estaba en una esquina con una vista que antes amaba. Ahora, la ciudad de Austin parecía burlarse de mí. Me dieron una caja de cartón marrón y me dijeron que tenía 5 minutos para recoger mis objetos personales. La palabra personales sonaba a burla. Todo allí era personal. El código que escribí, los problemas que resolví, las soluciones que diseñé. Mi vida estaba en ese disco duro que ya no podía tocar. Tomé la foto de mi padre y yo en el día de mi graduación, un pequeño cactus que me regaló el equipo de desarrollo y una taza de café con una broma de programadores. Dejé atrás los cuadernos llenos de diagramas, los libros técnicos, mi identidad profesional. Mientras metía mis pocas pertenencias en la caja, vi en mi pantalla el archivo del informe. Javier ni siquiera se había molestado en borrarlo de mi escritorio. Estaba ahí, minimizado, un fantasma digital de mi advertencia ignorada. Mientras doblaba el cable de mi cargador, un recuerdo vívido me asaltó. Mi padre, de pie junto a este mismo escritorio, años atrás, cuando yo era solo una pasante de verano, me había mostrado el núcleo del código de Orion y me dijo: Sofía, esto no son solo líneas de código, es una estructura de confianza. Cada módulo, cada función, es una promesa a nuestros clientes de que somos estables, seguros y fiables. Nunca permitas que nadie sacrifique la integridad por la velocidad. Su voz resonó en mi cabeza, clara como el cristal. Javier no solo estaba siendo imprudente, estaba rompiendo la promesa fundamental sobre la que se construyó toda la empresa. Estaba profanando el legado de mi padre, convirtiendo su obra maestra de ingeniería en una ruleta rusa financiera. En ese instante, supe que mi deber no era solo hacia mi padre, sino hacia la propia empresa que Javier pretendía liderar. La palabra ancla seguía rebotando en mi mente, como un eco metálico y desagradable. ¡Qué ironía tan cruel! Un ancla no es un peso muerto. Es lo que mantiene a un barco seguro en medio de una tormenta. Es lo que le da estabilidad, lo que evita que se estrelle contra las rocas. Yo era el ancla, y mi informe de 50 páginas era la cadena que los conectaba a la realidad, a la seguridad. Javier, en su ceguera arrogante, no quería seguridad. Quería la emoción de la velocidad, la gloria de un lanzamiento espectacular, sin importarle que el cohete pudiera explotar en la plataforma de despegue. Quería navegar en un huracán sin ancla, creyendo que su carisma sería suficiente para calmar las olas. Y la junta directiva, seducida por la promesa de ganancias rápidas de su expansión de $200 millones, había decidido que preferían arriesgarse a naufragar que escuchar a la única persona que sabía leer el mapa del tiempo. Con la caja en mis brazos, caminé hacia las puertas de cristal de la entrada principal. Los guardias se quedaron atrás. Su trabajo había terminado. Al salir, el calor húmedo de Texas me golpeó en la cara.
un contraste brutal con el aire acondicionado helado de la oficina. La luz del sol me hizo entrecerrar los ojos. Por un momento, me sentí completamente desorientada, como si hubiera salido de un túnel oscuro a un mundo que ya no entendía. El ruido del tráfico, las sirenas a lo lejos, la gente caminando por la acera con sus cafés y sus vidas. Todo parecía extrañamente normal, y esa normalidad era una afrenta. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el mío se había detenido de una forma tan violenta? Me senté en el borde de una jardinera de hormigón, puse la caja a mi lado y respiré hondo, tratando de anclarme a mí misma en esta nueva y aterradora realidad. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina. Busqué en mis contactos el nombre David Thompson. Era el abogado de mi padre, un hombre de la vieja escuela, agudo como un bisturí y leal hasta la médula. Había sido amigo de mi padre desde la universidad y había redactado los estatutos originales de la empresa. Contestó al segundo timbrazo. «Sofía, qué sorpresa», dijo con su voz grave y tranquilizadora. Traté de que mi voz sonara firme, profesional, a pesar del nudo en mi garganta. «David, ha pasado. Javier me ha despedido», dije sin rodeos. Hubo un silencio en la línea, y pude imaginarlo quitándose las gafas, frotándose el puente de la nariz. Lo hizo en la reunión de la junta, humillación pública, todo el paquete. No necesitaba darle más detalles. Él entendió. «Ese maldito imbécil arrogante», murmuró David, perdiendo por un segundo su compostura profesional. «Tu padre siempre dijo que el hijo de Carlos tenía más ambición que cerebro. ¿Estás bien, hija?» La palabra «hija» casi me deshace, pero me mantuve firme. «Estaré mejor cuando hagamos lo que tenemos que hacer», respondí. «David, ¿los tienes?» Otro breve silencio. «Por supuesto que los tengo, Sofía. Descansan en una caja de seguridad desde hace 5 años. El protocolo de integridad del sistema. Tu padre era un genio, pero también era un hombre precavido. Sabía que un día la codicia podría intentar tomar el timón del barco. La confirmación de que esos documentos legales existían, de que no eran un simple recuerdo, fue como una inyección de acero líquido en mis venas. El plan era real. La salvaguarda estaba lista. Llegué a mi apartamento y cerré la puerta. El silencio aquí era diferente al del elevador. Era un silencio pesado, lleno de ecos de lo que había perdido. Dejé la caja de cartón sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándola. La foto, el cactus, la taza, reliquias de una vida que había terminado hacía apenas 1 hora. Fue entonces cuando me permití sentirlo todo. La rabia dio paso a un dolor profundo y agudo. No por el trabajo, no por el sueldo. Era el dolor de ver el nombre de mi padre siendo borrado, su ética pisoteada. Me apoyé en la encimera y lloré. Lloré por él, por el sueño que habíamos compartido, por la injusticia de que un hombre como Javier pudiera destruir algo tan bueno con tanta facilidad. Fue un llanto breve, pero necesario. Una tormenta que limpió el aire y dejó tras de sí una calma peligrosa y una claridad absoluta. Después de secarme las lágrimas, caminé hacia mi oficina en casa. Este era mi santuario. 3 monitores curvos, un teclado mecánico que sonaba como una suave lluvia y un servidor personal zumbando silenciosamente en un rincón. Este era mi centro de mando. Aquí, yo no era un ancla, era la capitana. Me senté en mi silla y mis dedos volaron sobre el teclado. El sentimiento de impotencia que me había consumido en la sala de juntas se evaporó. Accedí a mis copias de seguridad personales y encriptadas de Orion. No las copias de la empresa, sino las versiones de desarrollo, los planos originales, el ADN del sistema que solo yo y mi padre conocíamos íntimamente. En la pantalla, las líneas de código se desplegaron como un mapa familiar. Me sentí en casa, me sentí poderosa, estaba lista para trabajar. Revisé los parámetros del protocolo una última vez. Era una obra de arte de la ingeniería legal y de software. Se activaría bajo condiciones muy específicas. Un intento de alteración no autorizada del núcleo del sistema, o una acción ejecutiva que,
según un análisis de riesgo automatizado, presentara una amenaza existencial para la integridad de los datos de la compañía. El plan de expansión de Javier, que implicaba una migración masiva de datos a una nueva infraestructura no probada, sin la reestructuración que yo había exigido, cumplía con el segundo criterio a la perfección. Mi despido, siendo yo la única administradora con acceso al nivel más profundo del sistema, era la guinda del pastel. La humillación que sufrí no era solo un ataque personal. Legalmente, era la prueba irrefutable de una mala gestión temeraria. Javier, en su intento por deshacerse del ancla, acababa de darle la llave para que hundiera su barco. Y él no tenía ni la más remota idea. El plan no era una venganza impulsiva. Era una pieza de cirugía corporativa diseñada por mi padre años atrás. Era su último movimiento de ajedrez, un testamento a su previsión. Sentada frente a mis monitores, con el código fuente de Orion brillando en la oscuridad de mi oficina, sentí el peso de su confianza sobre mis hombros. No se trataba de hundir a Javier, sino de salvar el barco que mi padre construyó. La rabia que me había impulsado fuera de ese edificio se había enfriado, transformándose en una concentración absoluta. Cada línea de código que revisaba era un recordatorio de sus lecciones: precisión, integridad y responsabilidad. La humillación en la sala de juntas se sentía lejana ahora. Lo único que importaba era ejecutar el protocolo a la perfección, sin un solo error. El legado de mi padre, y el futuro de cientos de empleados, dependía de lo que hiciera en las próximas horas. Comencé a escribir el script de activación. No era un acto de piratería. Era más como usar la llave maestra que el arquitecto original había dejado escondida detrás de un ladrillo suelto. El protocolo estaba profundamente integrado en el núcleo de Orion, durmiente pero siempre presente. Para despertarlo, necesitaba una secuencia de comandos específica, una firma digital única que solo yo poseía. Era un trabajo delicado, como desactivar una bomba, un carácter fuera de lugar, un punto y coma olvidado, y podría causar un daño irreparable al mismo sistema que intentaba proteger. El teclado mecánico hacía un clic rítmico bajo mis dedos, un sonido tranquilizador en el tenso silencio de la noche. Me sentía extrañamente en calma, como un cirujano antes de una operación crítica. La adrenalina había dado paso a un enfoque total. Todo mi entrenamiento, toda mi vida, me había preparado para este momento. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, sacándome de mi concentración. Era David. Su voz sonaba grave a través del altavoz. Sofía, he pasado las últimas 2 horas con los documentos. Es una fortaleza legal. El pacto de fundadores es explícito. En caso de una acción ejecutiva que ponga en riesgo existencial la integridad del activo principal, es decir, Orion, el control administrativo se revierte temporalmente al arquitecto principal designado. Esa eres tú. Pero tienes que entender lo que pasará cuando lo hagas. Javier y su padre te acusarán de todo. Te pintarán como una empleada vengativa, una saboteadora. Esta no será una batalla limpia. Su advertencia era necesaria. Me recordó que ganar en el ámbito digital era solo la mitad del juego. La otra mitad se jugaría en la sala de juntas, con palabras y poder, no con código. Colgué el teléfono y me recosté en mi silla, mirando el techo. Las palabras de David resonaron en mi cabeza. Una empleada vengativa. ¿Era eso lo que verían los demás? Pensé en Ana, la jefa de proyecto con la que almorzaba casi todos los días. En Marcos, el joven programador al que le enseñé a depurar sus primeros códigos complejos. ¿Creerían la narrativa de Javier? ¿Me verían como la villana que paralizó la empresa por despecho? Por un momento, una ola de duda me invadió. Estaba a punto de afectar la vida de muchas personas, gente que no merecía estar en medio de esta guerra. Pero entonces recordé sus rostros en el atrio, sus miradas apartadas, su silencio cómplice. El miedo a la ira de Javier era más fuerte que su lealtad. Entendí que si no actuaba, él eventualmente los llevaría a todos al abismo de todos modos. Mi acción no era un ataque, era una evacuación forzosa. Fue entonces cuando una notificación apareció en la esquina de mi monitor principal.
Era un mensaje en una plataforma de comunicación encriptada que a veces usábamos los desarrolladores para hablar con libertad. El nombre de usuario era anónimo, pero reconocí el estilo de escritura. Era de uno de los ingenieros junior que yo había contratado. El mensaje era corto y helado. Sofía, no sé si verás esto, pero tienes que saberlo. Javier acaba de adelantar el cronograma de migración. Están empezando ahora mismo, esta noche. Están usando scripts automatizados y saltándose todos los protocolos de verificación de datos para tener algo que mostrar en la llamada con los inversores de mañana por la mañana. Esto es una locura. El sistema ya está arrojando miles de errores. Ten cuidado. Mi corazón se detuvo. El aire pareció escaparse de mis pulmones. La catástrofe que yo había predicho para dentro de 90 días estaba sucediendo ahora. De repente, mi plan meticuloso para la mañana siguiente se hizo añicos. Ya no tenía tiempo. Javier, en su arrogancia y desesperación por impresionar a los inversores con su expansión de $200 millones, estaba destrozando activamente el sistema. Cada minuto que pasaba, se perdían o corrompían datos valiosos. El cohete no estaba esperando en la plataforma de lanzamiento. Ya estaba explotando en tiempo real, y nadie en el control de la misión se daba cuenta o se atrevía a decirlo. La duda que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazada por una urgencia feroz. Ya no se trataba de proteger el legado de mi padre. Se trataba de realizar una intervención de emergencia para salvar al paciente antes de que se desangrara sobre la mesa de operaciones. La humillación, el despido, todo palidecía en comparación con el daño real y tangible que se estaba produciendo en ese mismo instante. El pánico intentó apoderarse de mí, una sensación fría que subía por mi espalda. ¿Estaba lista para actuar ahora, sin la preparación final que había planeado? Mis ojos se posaron en la foto de mi padre y yo que había rescatado de mi escritorio. Estábamos en una feria de ciencias de mi escuela secundaria, y yo sostenía un pequeño robot que habíamos construido juntos. Recordé lo que me dijo ese día después de que ganáramos el primer premio. Sofía, dijo, agachándose para mirarme a los ojos. Un buen ingeniero no solo sabe cómo construir cosas. Un gran ingeniero sabe cómo construir sistemas de seguridad para cuando las cosas inevitablemente salen mal. La previsión es más importante que la invención. Sus palabras fueron como un ancla en mi tormenta interior. Yo era esa previsión. Yo era el sistema de seguridad. Llamé a David de nuevo. Mi voz era tensa y rápida. David, lo están haciendo ahora. Están destrozando el sistema en este momento. No puedo esperar hasta la mañana. Le expliqué lo que había averiguado. Hubo un breve silencio en la línea, seguido de un profundo suspiro. Entonces no hay elección, dijo finalmente, su voz despojada de toda duda. Hazlo, Sofía. Activa el protocolo. Yo me encargaré de las consecuencias legales. Estaré en la puerta de esa sala de juntas a las 8 en punto de la mañana con los documentos originales y una orden judicial si es necesario. Tu padre confió en ti. Yo también confío en ti. Su fe inquebrantable fue el último empujón que necesitaba. La conversación terminó. Era hora. Mis manos, que antes temblaban, ahora estaban completamente firmes. Mis dedos volaron sobre el teclado, finalizando el script. No sería un simple apagado. El protocolo estaba diseñado para ser elegante en su ejecución. Primero, iniciaría un bloqueo de escritura en todas las bases de datos, congelando el estado del sistema en ese preciso instante. Segundo, crearía una instantánea completa y segura de cada byte de información. Un registro inmutable de todo antes de que la negligencia de Javier pudiera causar más daño. Finalmente, redirigiría todas las terminales de acceso, desde las de los empleados hasta las de la sala de juntas, a una única pantalla de bloqueo. Una pantalla que explicaría, con una claridad innegable, por qué el corazón de la empresa había dejado de latir. Era la salvaguarda perfecta. Miré el reloj en la esquina de mi pantalla. 2:37 a.m. En algún lugar de Austin, Javier probablemente dormía, soñando con los titulares de prensa de la mañana, con su nombre aclamado como un visionario. Pensé en la palabra con la que me había marcado.
Ancla. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Un ancla no solo mantiene a un barco quieto en una tormenta, pensé. Si se suelta en el momento justo, también puede cambiar drásticamente su rumbo, deteniendo en seco una carrera hacia las rocas. Tomé una última y profunda respiración, el aire llenando mis pulmones con una determinación helada. Coloqué mi dedo sobre la tecla, Enter, y la presioné. En la pantalla, un mensaje simple confirmó la acción. Protocolo de integridad del sistema iniciado. Ejecución completa programada para las 07:00 am, hora central. La cuenta regresiva había comenzado. La mañana, sin duda, iba a ser muy interesante. Después de presionar Enter, un silencio profundo llenó mi oficina. El único sonido era el suave zumbido de mi servidor y los latidos de mi propio corazón, que resonaban en mis oídos como un tambor de guerra. En mi monitor principal, una pequeña ventana de terminal mostraba una cuenta regresiva. T-4 horas, 22 minutos hasta la ejecución. No había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, la secuencia iniciada. Sentí una extraña mezcla de terror y una calma absoluta. Era la sensación que imagino que tiene un paracaidista justo después de saltar del avión, en esa caída libre antes de que se abra el paracaídas. El mundo se había reducido a ese momento, a esa cuenta regresiva. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando las luces de Austin parpadeando en la oscuridad. Allá abajo, la ciudad dormía, ajena a la tormenta digital que estaba a punto de desatarse en el piso 40 de uno de sus edificios más altos. Pasé las siguientes horas no durmiendo, sino trabajando con una concentración que nunca antes había experimentado. Establecí un monitor pasivo y encriptado sobre la red de la empresa. Una ventana de solo lectura que me permitía observar el desastre en tiempo real sin ser detectada. Los registros del sistema eran un torrente de tinta roja, errores de corrupción de datos, fallos de sincronización de bases de datos, advertencias de sobrecarga del servidor. Era exactamente el escenario catastrófico que mi informe de 50 páginas había predicho, pero sucediendo a una velocidad aterradora. Cada nueva línea de error era una validación sombría de mi trabajo y una prueba más de la negligencia criminal de Javier. No sentí alegría al tener razón. Sentí una náusea helada. Estaba presenciando la demolición activa del legado de mi padre, y yo era la única que tenía la llave para activar los frenos de emergencia. Cuando el cielo comenzó a teñirse de un gris pálido, me di una ducha. El agua caliente sobre mi espalda me ayudó a despejar la mente, a lavar los últimos vestigios de duda. Mientras me vestía, ignoré mi ropa de trabajo habitual. En su lugar, elegí un traje sastre de color azul marino oscuro que rara vez usaba. Era mi armadura. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la ingeniera asustada y humillada de ayer. Sus ojos estaban cansados, pero brillaban con una determinación de acero. No había rastro de lágrimas. Había una línea dura en su mandíbula que no reconocía del todo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como la hija de Ricardo Morales, la guardiana de su legado. Me sentía como su sucesora, la heredera no solo de su genio, sino también de su fuerza. Hoy no iba a defender su memoria, iba a encarnarla. Bajé a la cocina y preparé una taza de café, fuerte y negro. El ritual familiar me ancló en la realidad. Mientras esperaba que se preparara, mis ojos se posaron en la caja de cartón sobre la mesa. Dentro, junto a la foto de mi padre, estaba el pequeño cactus que mi equipo me había regalado. Un pequeño ser vivo, resistente, diseñado para sobrevivir en las condiciones más duras. Lo saqué de la caja y lo puse en el alféizar de la ventana, donde le daba la primera luz del sol. Fue un gesto pequeño y simbólico. No importaba lo que pasara hoy. La vida continuaría. Las cosas buenas, las cosas que se cuidan, sobreviven. En ese momento, entendí que no solo estaba luchando por un sistema de software o por el nombre de mi padre. Estaba luchando por todos los ingenieros, los diseñadores y los gerentes de proyecto que habían invertido sus vidas en construir algo con integridad, solo para verlo amenazado por la arrogancia y la codicia. A las 6:30 am, mi teléfono sonó.
Era David. Su voz no era la del abogado tranquilizador de la noche anterior. Era la de un general antes de la batalla. Sofía, estoy en camino. Los documentos están en mi maletín. El pacto es hermético. La cláusula de integridad del sistema otorga al arquitecto principal, es decir, a ti, la autoridad para tomar medidas de protección extraordinarias en caso de negligencia ejecutiva demostrable. Tu despido y el desastre que están causando en este momento son la demostración que necesitamos. Nos vemos en el vestíbulo a las 7:45 en punto. No llegues tarde. Y Sofía, recuerda por qué tu padre puso esto en marcha. No es una herramienta de venganza, es un bisturí. Sus palabras fueron un recordatorio crucial. Mi objetivo no era destruir, sino extirpar un tumor antes de que matara al paciente. Colgué y volví a mi oficina. La cuenta regresiva marcaba menos de 30 minutos. Abrí mi maletín de cuero y comencé a prepararme. No metí un portátil. No necesitaba acceso a nada. Todo el trabajo ya estaba hecho. En su lugar, metí 3 cosas. Primero, una copia impresa de los documentos que David me había enviado por correo electrónico encriptado. El extracto relevante del Pacto de Fundadores. Segundo, la foto de mi padre y yo en mi graduación. Él sería mi testigo silencioso. Y tercero, el informe de 50 páginas. Lo había recuperado de mis copias de seguridad personales. No la versión digital que Javier había ignorado, sino una copia impresa, encuadernada profesionalmente, idéntica a la que él había arrojado a la basura. Sentía un peso satisfactorio en mis manos. Era la prueba física de mi advertencia, la evidencia de su desprecio. El sol ya estaba en el horizonte, inundando mi apartamento con una luz dorada y fría. Miré el reloj. 7:00 a.m. En mi pantalla, la cuenta regresiva llegó a 0. Un nuevo mensaje apareció. Ejecución completa. Sistema Orion. En modo de bloqueo de integridad. Todos los accesos redirigidos. Esperando autorización de la administradora. Sofía Morales. Lo había hecho. En el piso 40 de ese rascacielos, en ese mismo instante, la reunión de Javier con los inversores se habría convertido en un caos. Imagino las pantallas parpadeando, los proyectores apagándose y luego volviendo a encenderse con mi nombre en ellas. Imagino la cara de Javier, su sonrisa de vendedor de autos de lujo congelándose, transformándose en una máscara de pánico y furia. El ancla no solo había detenido el barco, había subido a bordo y tomado el timón. Me permití una pequeña y sombría sonrisa. La humillación de ayer se sentía como si le hubiera ocurrido a otra persona, en otra vida. La rabia se había transformado en una energía fría y concentrada. Un propósito claro. Ya no había nervios, solo una certeza inquebrantable. Revisé mi apariencia una última vez en el reflejo de la pantalla oscura. El traje azul marino, mi cabello recogido en un moño severo, mi rostro desprovisto de cualquier emoción que no fuera una seriedad absoluta. Estaba lista. Cogí mi maletín. Sentí el peso reconfortante de los papeles y la foto en su interior, y caminé hacia la puerta. Al salir de mi apartamento, no me sentía como una empleada despedida que volvía al lugar del crimen. Me sentía como la dueña de la casa, regresando para poner las cosas en orden. El viaje en coche hacia el centro de Austin fue surrealista. El tráfico de la mañana, la gente con sus cafés, la radio hablando del tiempo, un mundo normal que no tenía ni idea de la guerra corporativa que estaba a punto de estallar. Aparqué en el garaje público de enfrente, no en el de empleados del que me habían desterrado. Mientras caminaba por la acera hacia la imponente entrada de cristal del edificio, vi el reflejo de la torre en los charcos de la lluvia de la noche anterior. Parecía un gigante de acero y cristal, indiferente y frío. Ayer, ese edificio me había escupido. Hoy, iba a entrar por la puerta principal, no como una víctima, sino como la única persona que podía salvarlo de sí mismo. David ya me esperaba junto a la entrada, su maletín en la mano, su rostro tan serio y decidido como el mío. Asintió una vez. Era la hora. Entramos juntos en el enorme atrio. El ambiente era de un pánico silencioso y controlado. Los empleados estaban de pie en pequeños grupos, murmurando.
mirando sus teléfonos y las pantallas de sus ordenadores, todas mostrando el mismo mensaje con mi nombre. Nadie trabajaba. El corazón de la empresa había dejado de latir. Cuando me vieron entrar, un silencio absoluto cayó sobre el vestíbulo. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Vi confusión, miedo y, en los ojos de algunos, una chispa de esperanza. No les devolví la mirada a ninguno. Mis ojos estaban fijos en el banco de ascensores. David y yo caminamos a través de la multitud silenciosa, que se apartó a nuestro paso como las aguas del Mar Rojo. Presioné el botón de llamada. El número 40 se iluminó. Las puertas se abrieron y entramos. El ascenso sería muy diferente al descenso del día anterior. El viaje hacia arriba fue el opuesto exacto al de mi caída. En el descenso, cada piso que pasaba era una capa de mi identidad que se desprendía. Ahora, con cada piso que subíamos, sentía que recuperaba una parte de mí misma. David permanecía a mi lado, un pilar de calma silenciosa. Su presencia era un ancla en el mar de mi adrenalina. Miré nuestro reflejo en las puertas de acero pulido. Ayer, había visto a una mujer rota. Hoy, veía a una estratega. El ascensor no hacía ruido, pero en mi cabeza resonaba un zumbido. La energía de una colisión inminente. Cuando las puertas se abrieron en el piso 40, no sentí miedo, sino una extraña sensación de pertenencia. Estaba volviendo a casa, pero no como la hija pródiga, sino como la dueña que viene a reclamar lo que es suyo. El pasillo, que ayer pareció una milla de vergüenza, ahora era simplemente el camino hacia mi destino. Al doblar la esquina hacia la sala de juntas, la escena era de un caos apenas contenido. Los asistentes corrían de un lado a otro, con los teléfonos pegados a las orejas y expresiones de pánico. El asistente personal de Javier, un joven siempre impecable, ahora tenía el nudo de la corbata torcido y sudor en la frente. Nos vio y se interpuso en nuestro camino, levantando una mano. «Lo siento, no pueden entrar. Hay una reunión crítica en curso», dijo, su voz un octavo más alta de lo normal. David ni siquiera se detuvo. «Tenemos una cita», respondió con una frialdad que podría cortar el cristal, y simplemente lo rodeó. Pude ver a través de las paredes de vidrio. Dentro, Javier estaba de pie, con el rostro rojo de furia, gritándole a alguien por teléfono mientras los miembros de la junta y un grupo de inversores visiblemente incómodos lo observaban. Las pantallas gigantes detrás de él, que deberían estar mostrando proyecciones financieras, estaban en blanco, excepto por una sola línea de texto en el centro. Protocolo de integridad del sistema activado. Esperando autorización de la administradora. Sofía Morales. Empujé la pesada puerta de cristal y entré. El sonido de mi llegada fue sutil, pero el silencio que provocó fue ensordecedor. Javier se dio la vuelta bruscamente, el teléfono aún en su mano. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, vi una sorpresa pura, seguida de una incredulidad furiosa. Los miembros de la junta, los mismos hombres que habían observado mi humillación en silencio, ahora me miraban con la boca entreabierta. Los inversores, hombres y mujeres con trajes caros y expresiones de preocupación, giraron sus cabezas hacia mí, buscando respuestas. El aire en la sala se volvió denso, pesado con preguntas no formuladas. Caminé lentamente hacia la enorme mesa de caoba. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol era el único ruido en la habitación. Me detuve en la cabecera de la mesa, el lugar que mi padre solía ocupar, y miré a Javier directamente a los ojos. Su sorpresa se había transformado en la máscara de arrogancia que tan bien conocía. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», espetó Javier, su voz un gruñido bajo y amenazante. Dejó caer el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. «Te despedí. Esto es sabotaje. Estás acabada, Morales. Llamaré a seguridad». «No. Llamaré a la policía». Se dirigió a la junta, con un gesto teatral de indignación. «Como pueden ver, esta es la clase de inestabilidad de la que les hablaba. Una empleada descontenta que intenta hundir la empresa por venganza». Sus palabras, diseñadas para pintarme como una criminal, sonaron huecas en la tensa atmósfera de la sala.
Nadie reaccionó. Sus ojos no estaban en él, sino en mí, esperando mi respuesta. Su intento de controlar la narrativa estaba fallando estrepitosamente. La evidencia de su incompetencia brillaba en cada pantalla de la sala, con mi nombre adjunto. Ya no podía esconderse detrás de su carisma. Ignoré por completo a Javier. Mi atención se centró en la junta directiva y en los inversores. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, firme y desprovista de la emoción que sentía por dentro. Buenos días. Mi nombre es Sofía Morales. Como pueden ver en las pantallas, he activado el protocolo de integridad del sistema. No se trata de un acto de sabotaje, es una medida de protección de emergencia, diseñada por mi padre, Ricardo Morales, y por mí, para prevenir una catástrofe operativa y financiera. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran, una catástrofe que, lamentablemente, ya estaba en curso debido a una serie de decisiones ejecutivas temerarias y a la ignorancia deliberada de las advertencias técnicas. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír el zumbido de las luces del techo. Javier parecía a punto de explotar, pero se contuvo, probablemente dándose cuenta de que cada arrebato solo confirmaba mis palabras. Abrí mi maletín y saqué el informe de 50 páginas, la copia impresa idéntica a la que él había desechado. Lo coloqué suavemente en el centro de la mesa de caoba. El gesto fue silencioso, pero resonó como un disparo. Este informe, continué, mi voz manteniendo un tono uniforme y profesional, detalla con precisión los fallos sistémicos que ocurrirían si se procedía con el plan de expansión sin la reestructuración adecuada. Fue presentado ayer en esta misma sala, y fue desestimado. Miré a cada miembro de la Junta. La crisis que están experimentando en este momento no es un ataque. Es la consecuencia inevitable y predecible de ignorar datos por arrogancia. El sistema Orion no está roto. Se ha puesto a sí mismo en un estado de protección para evitar la corrupción masiva de datos que comenzó anoche. El informe en la mesa era una acusación silenciosa y poderosa, la prueba física de su negligencia. Uno de los directores más antiguos, el mismo que había mostrado una chispa de incomodidad durante mi despido, se aclaró la garganta. Su nombre era Robert Vance, y había trabajado con mi padre durante 20 años. ¿Protocolo de integridad? Nunca he oído hablar de tal cosa, dijo. Su tono no era acusatorio, sino genuinamente curioso. La pregunta abrió la puerta que necesitaba. Era el momento de presentar la verdad irrefutable. Miré a David, quien dio un paso adelante. Abrió su propio maletín y sacó un documento encuadernado en cuero, con el sello de la empresa en la portada. Era el Pacto de Fundadores original, firmado por mi padre y por el padre de Javier. Su peso era evidente incluso a distancia. Era la constitución sobre la que se había construido todo este imperio. La habitación entera parecía contener la respiración mientras él lo abría. Señores de la Junta, inversores, comenzó David con su voz de abogado, clara y autorizada. Página 17, sección 4, cláusula B. El Pacto de Fundadores estipula que el activo principal de esta compañía, el sistema de software propietario, Orion, está protegido por una cláusula de salvaguarda. En caso de una acción ejecutiva que presente una amenaza existencial demostrable a la integridad del sistema, el control administrativo total y exclusivo del núcleo de Orion se revierte temporalmente a su arquitecto principal designado. Este protocolo solo puede ser activado por dicho arquitecto. David levantó la vista del documento y miró a la sala. Desde la muerte de Ricardo Morales, la única persona con esa designación, ratificada por el propio Ricardo antes de su fallecimiento, es su hija, Sofía Morales. La revelación cayó en la sala como una bomba de silencio. Las piezas se encajaron en la mente de todos. No era una empleada vengativa. Era la máxima autoridad. Fue entonces cuando volví a hablar. Mi voz ahora con un peso personal que antes no tenía. Miré a Javier, cuya arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una palidez cerosa. Ayer me llamaste ancla, dije, y la palabra resonó en la sala, cargada con el recuerdo de la humillación. Tenías razón, soy un ancla,
Un ancla no es un peso muerto que frena a un cohete. Un ancla es lo que mantiene a un barco seguro en una tormenta. Es lo que evita que se estrelle contra las rocas en la oscuridad. Mi padre construyó este barco, y yo soy el ancla que él mismo forjó para protegerlo de capitanes imprudentes, que confunden la velocidad con el progreso. Saqué la foto de mi padre y yo de mi maletín y la coloqué junto al informe. El control que tengo sobre Orion no es un truco técnico, es un legado, una responsabilidad que me fue confiada. Y hoy, estoy cumpliendo con esa responsabilidad. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso, era evaluativo. Los miembros de la junta se miraban entre sí, y luego a Javier, y luego a mí. Los inversores, que habían venido a escuchar sobre una expansión de $200 millones, ahora estaban presenciando un cambio de poder fundamental. Les había presentado una elección clara e ineludible. Podían seguir al capitán carismático que ya había estrellado el barco contra el primer iceberg, o podían confiar en la ingeniera que no solo predijo el iceberg, sino que también tenía la única llave para reiniciar los motores y trazar un nuevo rumbo. La decisión no era emocional, era puramente empresarial. La supervivencia frente al desastre. El rostro de Robert Vance era una máscara de comprensión y un respeto recién descubierto. La dinámica de poder no solo se había invertido, se había corregido. Javier, finalmente, pareció comprender la totalidad de su derrota. No gritó ni protestó. Simplemente se derrumbó en la silla más cercana, su cuerpo perdiendo toda la tensión y la postura arrogante. Se pasó una mano por el pelo, mirando la mesa de caoba como si nunca la hubiera visto antes. Estaba acabado, y lo sabía. La humillación que me había infligido ayer palidecía en comparación con la exposición pública de su incompetencia frente a las personas de las que dependía su carrera. No había necesitado gritar ni vengarme. La verdad, presentada con calma y respaldada por hechos y legalidad, había sido suficiente. Miré a la junta una última vez. Ahora, si me disculpan, dije, mi voz volviendo a ser puramente profesional. Tengo un sistema que estabilizar. Necesitaré acceso completo a esta sala y a la terminal principal. El resto de ustedes pueden esperar afuera. Nadie se opuso. Por primera vez, en esa sala, mi palabra era ley. Los miembros de la junta, junto con los inversores, se levantaron en un silencio solemne, como si salieran de una obra de teatro que los había dejado sin aliento. Nadie me miró directamente, pero sentí su respeto, una fuerza palpable en el aire. Robert Vance fue el último en salir. Se detuvo en la puerta y se giró hacia mí. «Haga lo que tenga que hacer, señorita Morales», dijo, y por primera vez no sonaba condescendiente, sino como una orden entregada con alivio. «La empresa está en sus manos». Javier no se movió. Permaneció hundido en su silla, una figura patética en un traje caro. No lo miré. Mi atención se centró en la terminal principal al final de la mesa. Caminé hacia ella. Sentí el frío del teclado bajo mis dedos y me puse a trabajar. La sala de juntas, el escenario de mi mayor humillación, era ahora mi centro de mando. La puerta de cristal se cerró con un suave silbido, dejándome sola con el desastre que tenía que arreglar. Las siguientes 3 horas fueron un borrón de líneas de código, diagnósticos de sistema y protocolos de reversión. El daño era significativo, pero no irreparable. La negligencia de Javier había sido como la de un niño jugando con un jarrón de cristal. Había astillado los bordes, pero el núcleo seguía intacto gracias al bloqueo de emergencia. Con cada comando que tecleaba, sentía cómo los pulmones de la empresa volvían a llenarse de aire. Los registros de errores rojos comenzaron a parpadear en verde. Las bases de datos se resincronizaron. La integridad del sistema, la promesa de mi padre a sus clientes, se estaba restaurando, línea por línea. No sentí euforia, solo la tranquila y agotadora satisfacción de un cirujano que ha estabilizado a un paciente crítico. Estaba en mi elemento, hablando el único lenguaje que nunca me había traicionado, la lógica pura. Mientras trabajaba, el sol de la mañana inundó la sala,
reflejándose en las pantallas ahora estables, como si la propia ciudad de Austin aprobara mi labor. Alrededor del mediodía, la junta directiva solicitó una reunión de emergencia. Esta vez, me senté en la cabecera de la mesa, no como invitada, sino como la figura central. David estaba a mi lado, con los documentos legales ordenadamente apilados. La decisión fue unánime y rápida. Javier fue destituido de su cargo de CEO con efecto inmediato, con una cláusula de confidencialidad tan férrea que nunca podría contar su versión de los hechos sin enfrentarse a la ruina financiera. Su padre, Carlos, fue contactado y, según me dijo David más tarde, aceptó los términos sin luchar, más avergonzado que enojado. A mí me ofrecieron el puesto de directora de tecnología, CTO, con total autonomía sobre Orion, y un asiento permanente en la junta directiva. No era el puesto de CEO, y eso estaba bien. Yo no quería gobernar, quería construir y proteger. Acepté, y el apretón de manos con Robert Vance selló el nuevo orden de las cosas. Más tarde esa tarde, vi a Javier. No hubo un enfrentamiento dramático. Estaba junto a su antigua oficina, con la puerta abierta, metiendo sus pertenencias en una caja de cartón idéntica a la que me habían dado a mí. 2 guardias de seguridad esperaban a una distancia discreta, no para intimidarlo, sino para asegurarse de que su salida fuera tranquila. Nuestros ojos se cruzaron por un breve instante a través del atrio. No había arrogancia en su mirada, ni siquiera ira, solo un vacío abrumador. La mirada de un hombre que había apostado todo en una mano y lo había perdido. No sentí triunfo, ni pena. Simplemente sentí que el ciclo se había cerrado. Él había arrojado mi trabajo a la basura. La junta había arrojado su carrera a la basura. La diferencia era que mi trabajo se podía recuperar. Su reputación, no. Se dio la vuelta sin decir una palabra y caminó hacia el elevador, desapareciendo para siempre de la empresa que casi destruye. Mi primer acto oficial no fue firmar un documento ni revisar un presupuesto. Llamé al jefe de mantenimiento, un hombre amable llamado Miguel, que había trabajado en el edificio desde que mi padre estaba vivo. Le pedí que me acompañara a la sala de juntas. Miguel, ¿todavía tienes el cuadro que estaba aquí antes? Le pregunté, señalando la llamativa pieza de arte abstracto que Javier había colgado. Él sonrió, una sonrisa cómplice. Nunca lo tiré, señorita Sofía. Sabía que un día volvería a su lugar. Me llevó a un cuarto de almacenamiento, y allí estaba, cuidadosamente envuelto en una lona, el retrato de mi padre. Lo devolvimos a la sala de juntas, mientras Miguel lo colgaba en la pared principal, en el lugar exacto donde siempre había estado. Sentí que una pieza fundamental del universo volvía a encajar. El alma de la empresa, su verdadera historia, estaba de vuelta en su lugar. Esa noche, envié un correo electrónico a toda la compañía. Fue breve y directo. Les informé de los cambios en la dirección. Les aseguré que sus puestos de trabajo estaban a salvo y que el sistema Orion estaba completamente estabilizado. Les expliqué que el plan de expansión propuesto quedaba cancelado y que en las próximas semanas presentaríamos una nueva hoja de ruta, más realista y sostenible, basada en la integridad y la innovación, no en el riesgo imprudente. Terminé el correo con una simple frase. El legado de Ricardo Morales está seguro. Ahora, volvamos al trabajo. No hubo metáforas sobre cohetes ni anclas. Solo la promesa de estabilidad y un liderazgo competente. La respuesta fue inmediata. Decenas de correos electrónicos de vuelta, no de adulación, sino de alivio y apoyo. El miedo que había paralizado el atrio por la mañana se había disipado. Una semana después, la vida en la oficina había encontrado un nuevo ritmo. La tensión había sido reemplazada por una energía colaborativa. Ocupé la antigua oficina de mi padre, que había permanecido vacía. Era espaciosa, con una vista increíble de la ciudad, pero lo que más me gustaba era la biblioteca de libros técnicos que él había dejado atrás. En mi escritorio, junto a mis 3 monitores, coloqué el pequeño cactus que había rescatado. Había sobrevivido al drama. Un pequeño recordatorio de resiliencia.
La Junta aprobó mi plan de reestructuración para Orion, una inversión de 6 meses que aseguraría su viabilidad para la próxima década. Las conversaciones en las reuniones ya no eran sobre atajos y ganancias rápidas, sino sobre calidad, seguridad y crecimiento a largo plazo. Estábamos reconstruyendo la confianza, tanto dentro como fuera de la empresa. Una noche, me quedé trabajando hasta tarde, finalizando los detalles del nuevo proyecto. El edificio estaba en silencio. Me levanté y caminé hacia la sala de juntas, ahora vacía. La luz de la luna entraba por los ventanales, iluminando el retrato de mi padre. Me quedé allí, mirándolo. Su expresión en el cuadro era seria, pero había una chispa de orgullo en sus ojos. Sentí una profunda sensación de paz. Ya no sentía el peso de su legado sobre mis hombros. Lo sentía a mi lado, como un socio silencioso. No solo había protegido su creación, la había hecho mía, la había defendido, la había mejorado, y ahora la estaba guiando hacia el futuro. La guardiana se había convertido en la arquitecta de su propio destino. Salí de la sala de juntas y volví a mi oficina. Me detuve frente a la ventana panorámica, la misma vista que me había intimidado tantas veces. Austin se extendía bajo mis pies, una galaxia de luces parpadeantes. Ya no me sentía como un ancla en el mundo de otra persona. Me sentía como el puerto, un lugar de estabilidad y fuerza desde el cual se podían lanzar barcos nuevos y más fuertes. Tomé un sorbo de mi café frío. El sabor amargo me ancló en el presente. La empresa estaba a salvo. El legado estaba seguro. Y yo, Sofía Morales, por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde tenía que estar. No por herencia, sino por derecho propio. Al final, esta historia nunca fue sobre una venganza. No se trataba de humillar a Javier como él me humilló a mí, ni de una lucha de poder por un puesto en una junta directiva. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que creo que todos ustedes entenderán. Se trataba de reclamar la verdad. Durante meses, me hicieron sentir que mi trabajo, mi dedicación, mi propia existencia en esa empresa era un peso, un obstáculo. Me llamaron ancla, como un insulto, sin entender que un ancla no es lo que te hunde, es lo que te mantiene firme en la tormenta. Lo que aprendí en esa sala de juntas, con el legado de mi padre a mis espaldas, es que el valor verdadero no necesita gritar para ser escuchado. A veces, la acción más poderosa es simplemente mantenerse firme en tu verdad, incluso cuando el mundo entero intenta arrastrarte. Vivimos en un mundo que glorifica los cohetes. Aplaudimos la velocidad, la disrupción, la audacia. Celebramos a los que hacen más ruido, a los que prometen el futuro más brillante, sin importar si sus promesas tienen fundamento. Pero nos olvidamos de las anclas. Nos olvidamos de las personas que, en silencio, hacen el trabajo duro, que aseguran que los cimientos sean sólidos, que garantizan que el barco no se estrelle contra las rocas a la primera señal de problemas. Mi padre fue una de esas personas, y yo aprendí de él que la integridad es una fuerza silenciosa pero imparable. La arrogancia de Javier se construyó sobre arena, mientras que mi confianza se construyó sobre el código sólido y la ética de trabajo que él me enseñó. La lección universal es esta: no dejes que el ruido de los cohetes te haga dudar del valor de tu ancla. El gesto de Javier al quitar el retrato de mi padre fue más que un simple cambio de decoración. Fue un intento de borrar la historia, de reescribir el pasado para que encajara en su narrativa de éxito solitario. Pero la verdad tiene una forma de perdurar. Las fundaciones, aunque estén enterradas, siguen sosteniendo el edificio. Intentar construir un futuro negando el pasado es la forma más segura de garantizar que ese futuro se derrumbe. Al volver a colgar ese retrato, no solo estaba honrando a mi padre, estaba declarando que el respeto por los orígenes, por el trabajo que vino antes que nosotros, no es una debilidad, sino la fuente de nuestra mayor fortaleza. Una empresa, una familia o una persona sin memoria es una estructura condenada a repetidos fracasos. El momento más oscuro de mi vida profesional, esa caminata de la vergüenza fuera del edificio, no fue mi final.
fue mi verdadero comienzo. La humillación tiene un poder extraño. Puede romperte o puede forjarte en acero. Te despoja de todo lo no esencial y te obliga a mirar quién eres en tu núcleo. En ese momento de absoluta impotencia, encontré una claridad que nunca antes había tenido. Mi poder no residía en mi título o en mi puesto, residía en mi conocimiento, en mi competencia y en la salvaguarda que mi padre, con su increíble previsión, había creado. A veces, tienes que ser empujado al borde del abismo para darte cuenta de que no solo tienes la capacidad de no caer, sino también la de volar, o en mi caso, la de detener al barco entero. He pensado mucho en la metáfora de Javier. Quería construir un cohete, y en cierto modo, tenía razón. La ambición es necesaria para alcanzar las estrellas, pero lo que él nunca entendió, y lo que ahora sé con certeza, es que los cohetes sin anclas no vuelan a las estrellas. Se estrellan y arden en la plataforma de lanzamiento. El ancla no es el opuesto del cohete, es su complemento indispensable. Es la planificación, la seguridad, la prueba de estrés, la integridad. Es la realidad que mantiene a los sueños con los pies en la tierra el tiempo suficiente para que puedan despegar de forma segura. Ambición sin fundamento es simplemente imprudencia, y el mundo ya tiene suficiente de eso. Si alguna vez te han hecho sentir como un ancla, como un peso muerto, como la persona demasiado cautelosa o demasiado lenta en un mundo obsesionado con la velocidad, quiero que escuches esto. Tu valor es inmenso. Eres el que evita los desastres, el que asegura que las promesas se cumplan, el que mantiene todo unido cuando las cosas se ponen difíciles. Puede que no te den el crédito, puede que no te pongan en el escenario, pero sin ti no hay escenario, no hay espectáculo, solo hay caos. No dejes que la narrativa de otra persona defina tu valor. Tu estabilidad no es una debilidad. Es tu superpoder. Eres el guardián silencioso del que dependen todos los demás, lo sepan o no. Mi historia es la prueba de que, al final, la competencia vence al carisma y la integridad derrota a la arrogancia. No necesité un plan de venganza elaborado. Solo necesité usar la verdad como mi única arma. Si mi experiencia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez has sido el ancla que mantiene las cosas a flote mientras los cohetes se llevan todo el crédito, quiero saber de ti. Comparte tu historia en los comentarios, porque estas son las voces que el mundo necesita escuchar. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Créeme, no querrás perderte las historias que demuestran, semana tras semana, que la verdadera fuerza no es la que más ruido hace, sino la que perdura.